Bueno, pues aquí de nuevo en Mater Mundi, hablando de ciencia fe, en este conjunto de episodios que hemos querido hacer para daros a conocer que la compatibilidad de la ciencia con la fe católica en España se ha dado en el siglo XX. Y además os lo estamos dando a conocer con hechos concretos. Hechos concretos que son o bien instituciones, os estamos hablando del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o bien personas. Quiero decir que lo estamos haciendo de este modo porque queremos hablaros de hechos concretos. Hay otra manera de hablar de la conciliación ciencia-fe, que es, bueno, pues en más profundidad, con una terminología básicamente filosófica, etcétera, que ya se hace muy bien y podéis encontrar información de estas características, toda la que queráis. Pero aquí vais a encontrar una que normalmente no se encuentra en otros sitios, y que Mater Mundi ha tenido a bien pues, ofreceros de este modo, que es el hablar de hechos concretos, personas concretas, instituciones concretas. ¿Qué origen tienen? ¿Quién las pone en marcha? Y hemos visto en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, más importante institución científica de la España contemporánea, que quienes la pusieron en marcha fueron personas de una inquebrantable fe católica, alabadas hasta incluso por personas agnósticas, como premios Nobel, Severo Ochoa, o humanistas cristianos también, Gregorio Marañón, que hablaron excelencias absolutas sobre el doctor José María Albareda Herrera, miembro de la Asociación Católica de Propagandistas y sacerdote del Opus Dei, échale hilo a la cometa, y José Ibáñez Martín, primer presidente fundador del CSIC. Pues bien, hoy vamos a completar, a completar las personas que pusieron en marcha el CSIC. Os hemos hablado del presidente, os hemos hablado del secretario general, os hemos hablado del decreto fundacional del CSIC, de cómo hablaba de la clásica y cristiana unidad de las ciencias. Incluso llegamos a comentar textos de Pío XII y de San Pablo VI, hablando, elogios, de la fundación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con esta inspiración católica. Os recuerdo que os dijimos que se puso en marcha nada menos que con una Eucaristía, celebrada y presidida por el obispo Hijo Garay. Hoy vamos a completar el quinteto fundacional de personas que tuvieron que ver directamente con la fundación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Todos ellos, por supuesto, católicos practicantes fervientes, vamos a decir así, como los dos de los cuales ya os he hablado. El vicepresidente primero del CSIC, son los vicepresidentes de los que hoy os vamos a hablar. Otro Maño, José Ibáñez Martín de Teruel, José María Albareda Herrera de Caspe, Zaragoza, y este de Zaragoza, nacido en 1873 y fallecido en 1941. Al poco de fundarse el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se puso el hombre malito y falleció. Bueno, pues este señor se llamó Antonio de Gregorio Rocasolano. Este señor fue un químico importante de la Edad de Plata, que es el nombre que recibe el periodo de tiempo que va desde inicios del siglo XX hasta el estallido de la Guerra Civil. Edad de Plata. Un periodo de tiempo del cual os vamos a hablar, en el cual se pone en marcha la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, y del cual nadie dice que la mayor parte del mismo se desarrolla bajo los auspicios de una monarquía parlamentaria católica confesional, como fue la de Alfonso XIII, hasta que se proclama la Segunda República. La mayor parte de esos 36 años del inicio de siglo transcurren bajo una monarquía parlamentaria católica, confesional. Por lo tanto, hombre,
vamos a hablar del marco, ¿no? Esa edad de plata de la cual se dicen lindezas y excelsitudes, que está muy bien que se digan, vamos a decir que no, que se desarrolló cuando se desarrolló. Pero bien, vuelvo a don Antonio de Gregorio Roca Solano. Él fue un químico y además un químico importante. Un químico importante, fundador de la Real Academia de Ciencias de Zaragoza, doctorado en química, claro, en Madrid, porque entonces había que venir a Madrid en 1897, hizo una estancia postdoctoral en el extranjero, algo que a los científicos nos suelen aconsejar, nos suelen casi exigir, prácticamente. Concretamente, Antonio de Gregorio Roca Solano fue al Instituto Agronómico de París a estudiar microbiología y fermentación con una eminente figura, Émile Duclos. Émile Duclos. En la historia de la ciencia, ahí está ese nombre. Y fue allí a estudiar un montón de conocimientos que aquí no se tenían, los trajo, los puso en práctica. Fue catedrático de química de la Universidad de Barcelona, ganó la cátedra en 1902, y fue catedrático de química de la Universidad de Zaragoza en 1903. Sus investigaciones transcurrieron todas en torno a la química agrícola y los coloides. Fundó la Academia de Ciencias Físicas y Químicas y Naturales de Zaragoza, fue su presidente desde 1922 a 1932, fundó la Universidad de Zaragoza, fue vicerrector en 1921 y rector en 1929, y fundó el Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas de la Facultad de Ciencias. Este laboratorio de investigaciones bioquímicas fue uno de los pocos establecimientos científicos que visitó Albert Einstein en 1923 cuando vino a 1923, cuando vino a España. Es decir, os estoy diciendo todo esto para que veáis que Antonio de Gregorio Roca Solano, al igual que José María Albareda Herrera, eran científicos de prestigio de la Edad de Plata. O sea, anteriores a la Guerra Civil. Es decir, no fueron personas que se cogieran en un determinado momento, con una determinada adscripción ideológica, al tuntún, y que no servían para la actividad. No. Os estamos hablando de que en los años 20 fundó la Universidad de Zaragoza, fundó la Real Academia de Ciencias de Zaragoza, Antonio de Gregorio Roca Solano. En 1923, Albert Einstein, uno de los pocos laboratorios de toda España que visitó fue el laboratorio de Antonio de Gregorio Roca Solano, cuando estuvo en Zaragoza dando las conferencias sobre la teoría de la relatividad. Es decir, muy tonto no sería, ¿no? Bueno, pues este señor participó en la puesta en marcha del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Antonio de Gregorio Roca Solano. Fijaos cómo serían las cosas que se le dio, falleció en el año 41, nombre a un centro de investigación muy importante que todavía sigue en marcha, que es el Instituto de Física y Química Antonio de Gregorio Roca Solano. Hoy se llama Instituto de Física y Química Roca Solano. Y se le llama coloquialmente el Roca. El Roca. Un poco como, a ver, da la sensación de que, queriendo ocultar que el Roca no es la roca, sino, no, es una persona. Es la persona de la que os estoy hablando. Un químico importante del siglo XX español, que por suerte tuvo que ver con la fundación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pero como estamos hablando de conciliación ciencia-fe católica, pues lógicamente ahora viene el hablaros un poco de su fe, documentaros. No es que yo diga que tenían fe porque me parezca o porque les conociera. Si falleció en el año 41 difícilmente le podía conocer. Lo primero que se me ha olvidado deciros y que quiero ahora mismo comentaros es que fue uno de los maestros de el que fuera secretario general fundador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, José María Albareda Herrera. Fue uno de sus maestros porque José María Albareda Herrera estudió químicas en Zaragoza. ¿Vale? Entonces, hay un escrito del padre Tomás López, precisamente, probablemente fuera confesor suyo, le conocía, un escrito del año 41, al que me voy a referir ahora mismo de manera literal, en la cual este cura católico hablaba así de don Antonio de Gregorio Roca Solano.
siendo vicerrector de la Universidad de Zaragoza y delegado regio de la Confederación Hidrográfica del Ebro, hacía ejercicios espirituales en el monasterio de la Veruela, cosa que hacemos los católicos con cierta frecuencia, ejercicios espirituales, para mantener el alma un poquito en forma, comenzándolo a hacer en torno a 1920-30. Cuando se fue haciendo mayor, fue intensificando, digamos así, su vida espiritual. Hacía en 5 días los ejercicios de San Ignacio, dice este padre Tomás López, solo, en una habitación pobre, humilde, sobria comida, 5 meditaciones diarias, misa diaria, lectura espiritual, paseando por el jardín con el director de los ejercicios espirituales. En la Semana Santa de 1940, dice este cura católico que habla de Antonio de Gregorio Casolano, hizo los ejercicios ya enfermo. Y meditando sobre la muerte comentaba hacerlo por si había errado en algo. Meditaba de manera muy religiosa sobre el momento de la muerte. Antonio de Gregorio Rocasolano, que todavía tiene hoy un instituto de investigación científica dedicado a su persona. En el libro de la vida a la muerte, en su prólogo, dice él mismo, Antonio de Gregorio Rocasolano, pero quien se oriente tomando como guía la revelación y las enseñanzas del Creador, que quiso hacerse hombre para que pudiéramos comprenderle, queda libre de fantasías inútiles y de vacilaciones perturbadoras. Esto lo dice Antonio de Gregorio Rocasolano en el libro de la vida a la muerte. Solo quedan en pie, cual gladiadores en plena lucha, la tradición espiritualista de la Iglesia Católica con toda su fecundidad, difundiendo por el mundo el amor a Dios y al prójimo que enaltece la vida y nos prepara a otra mejor. Estas son cosas que decía este señor, que además creo que también era miembro de la Asociación Católica de Propagandistas, o lo fue en algún momento. Un químico de primera magnitud, vicepresidente primero fundador del CSIC, pero no es el único personaje de los 3 vicepresidentes, que es de lo que hoy os quiero hablar, fundadores del CSIC, que profesó la fe católica. El segundo vicepresidente, Miguel Asín Palacios, también de Zaragoza. Este es el 4º mañico de los que ponen en marcha el CSIC, el 4º. Nacido en 1871 y fallecido en Madrid en el 44, a poco de echarse a andar el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este era de Humanidades, era licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, licenciatura que ganó en 1894 y se doctoró en 1896 en Madrid. Y fue catedrático de Humanidades y de Historia de la Filosofía en el Seminario de Zaragoza. Aquí ya os he dado una pistita. En el Seminario de Zaragoza fue profesor. Y luego tuvo la cátedra de árabe en la Universidad Central a partir de 1903. Fue promotor y fundador de un mítico centro de investigación al frente del cual estuvo Ramón Menéndez Pidal, ya os hablaré de él, que se llamó el Centro de Estudios Históricos y que se fundó en 1910. Este fue fundador también. O sea que ya era un científico, un arabista. Miguel Asín Palacios era un arabista, uno de los más importantes arabistas del siglo XX español. Arabista que estudió las confluencias entre la mística islámica y católica. Ese tipo de cosas se han estudiado siempre y las hemos estudiado los católicos también. Los católicos como Miguel Asín Palacios. Perteneció a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas a partir de 1914, a la Real Academia Española a partir de 1915, a la Real Academia de Historia a partir de 1924, o sea, en plena Edad de Plata. Era un prestigioso científico reconocido de ciencias humanas, filólogo, lingüista, lexicógrafo, miembro de la Junta Constructora de la Universidad Complutense de Madrid, de la cual ya os hablaremos otro día. ¿Quiénes fueron los que pusieron en marcha la universidad? Miguel Asín Palacios era un cura católico. Y lo fue toda su vida. Y desarrolló una actividad científica imponente, tan importante que recibió reconocimientos durante la Edad de Plata y luego fue vicepresidente fundador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Un cura católico. Igual que José María Alvareda, que era un cura del Opus Dei. ¿A qué no lo sabíais? Hombre, es curioso, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser incompatible la fe católica con la ciencia? O sea, es que nos están cambiando el agua. ¿Cómo te puedes llegar a creer esas cosas? O tener rubor.
no perdona. O sea, ¿que hemos cometido errores? Por supuesto. Y ahí están. Ojo, hay una característica curiosa que voy a mencionar de pasada, ya que hago este comentario. A diferencia de otras instituciones o de otras ideologías, la Iglesia Católica ha pedido perdón por sus errores y pide perdón por sus errores. ¿Qué ideología pide perdón por sus errores pasados? No voy a mencionar ideologías porque no queremos que esto se convierta en un programa político, pero ahí están, pensarlo. La Iglesia Católica ha pedido perdón por sus errores y lo sigue pidiendo. Y vamos a terminar con la última figura, el tercer y último vicepresidente fundador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que era un laico, Juan Marcilla Arrazola. Juan Marcilla Arrazola nació, este era madrileño, de nacimiento, en 1886, y falleció en 1950. Juan Marcilla Arrazola fue probablemente el enólogo más importante del siglo XX español. Porque la enología es una disciplina científica. Yo, por ejemplo, soy también enólogo, aparte de doctor en biología, me ha reconocido la autonomía de Madrid tener conocimientos suficientes para desempeñar esta profesión. Porque ha habido una etapa de mi carrera científica que le he dedicado al estudio de los vinos. Juan Marcilla Arrazola era ingeniero agrónomo. Se hizo ingeniero agrónomo en Madrid en 1910. Y tuvo una formación posgrado también. Una formación en el extranjero, primero en Villafranca del Penedés y luego en Montpellier, estuvo en 1914. Y finalmente también en la Estación Ampelográfica Central, que es el lugar donde se estudian las plantas de la vid, las estaciones ampelográficas. Fue profesor de viticultura y enología en 1924 y profesor de microbiología agrícola en 1928. En cuanto a la microbiología enológica, también en la Edad de Plata, como el resto de los miembros, José María Albareda, Miguel Asín Palacios, Antonio de Gregorio Rocasolano, era ya una figura destacada a nivel científico, tan destacada, que la Junta de Ampliación de Estudios le concedió ser el director del primer centro de investigación existente en España, en la España moderna, dedicado al vino, el Centro de Investigaciones Vinícolas, que se fundó en el año 1933. Este señor, que fue vicepresidente, fundador del CSIC, había sido con anterioridad director del primer centro de investigación del vino en España, a alto nivel. Juan Marcilla Arrazola, un científico contrastado y reconocido durante la España de la Edad de Plata. Fue vicepresidente de una organización internacional, la más importante organización internacional del vino, la OIV. En 1939 le eligieron vicepresidente. Además, le premiaron por una obra, Tratado de Viticultura y Enología Españolas, que publicó en el año 42 y que probablemente sea la obra de enología más importante del siglo XX español. Este señor fue el autor, Juan Marcilla Arrazola. Además, fundó la Sociedad Española de Microbiología, en el año 45 ya. O sea, tuvo durante toda su vida una actividad científica de máximo nivel y fue miembro de la Real Academia de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales a partir de 1945 y recibió la Cruz al Mérito Agrícola y la Cruz de Alfonso X el Sabio. Es decir, era un señor que alcanzó la excelencia académica siendo catedrático de universidad y que alcanzó la excelencia científica de una manera absolutamente incontestable. Y además después fue tercer vicepresidente fundador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la más importante institución científica de la historia de España. Bueno, pues este señor profesó la fe católica, sí. Fue apresado una vez que estalla la Guerra Civil en Madrid y se le llevó a una checa. Eran unas cárceles, no me voy a entretener en detalles, supongo que ya sabéis de lo que estoy hablando, y de allí lo sacó un capataz que él había formado. Y le salvó la vida, porque la gente que entraba en las checas acababa muy mal, como sabéis, y ahí están los libros sobre la persecución religiosa. ¿Qué hizo Juan Marcilla Arrazola durante la Guerra Civil en Madrid? Tenía un montón de hijos, no sé si 10 o 11 no se podía desplazar de Madrid, le exigió el gobierno que se desplazara a Valencia y no pudo. Y automáticamente
le pusieron una cruz y una raya y fueron a por él. Se salvó de perder la vida después de estar un tiempo en la Checa de Fomento. Y finalmente, ¿qué hizo durante la Guerra Civil? Estar en su casa con su familia, cuidándola, y mantener escondidos a curas y a monjas, que eran perseguidos, jugándose la vida. Juan Marcilla Arrazola, este científico prestigiosísimo, evidentemente tenía una religiosidad a prueba de bombas. A prueba de bombas. Era católico, apostólico y romano, como el resto de personas que pusieron en marcha el CSIC. Pero es que no solamente es porque yo lo diga, yo he hablado con la familia de este señor, y lo conozco de primerísima mano, su religiosidad y toda esta historia, que ya está publicada, por cierto, en un libro, que podéis encontrar incluso en internet. Se llama El desarrollo de la microbiología en España. El volumen 2 del desarrollo de la microbiología en España, cuento la vida con detalle de don Juan Marcilla Arrazola y todo este episodio. Pues bien, él mismo dejó escrito en un discurso algo que os voy ahora a compartir con vosotros para que veáis sus convicciones religiosas, hablando de las posibilidades españolas de la síntesis biológica de las proteínas, en un discurso que está recogido en la memoria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del año 43, dice, literalmente: caminando hacia estas metas, aquellos a quienes Dios, en su infinita misericordia, ha concedido la gracia de la fe, podemos llegar sin temor ni perjuicios a las últimas consecuencias de nuestras investigaciones, sabiendo que sus resultados no pueden ser en definitiva opuestos a la suma verdad. Esto lo dice ahora mismo cualquier persona medianamente sensata dentro de la Iglesia. Lo dijo San Juan Pablo II. La fe y la razón no se contradicen. Son dos maneras de saber y de conocer. La suma verdad, que es la suprema bondad y la suprema belleza. Y escribimos libremente, termina en este párrafo que estoy citando de Juan Marcilla, para que veáis que era un hombre que profesó la fe católica. Escribimos libremente, pero como aconseja Amper, el de los amperios, Amper, también un científico prestigioso, con una sola mano. Escribimos, dice, estas letras que estoy escribiendo con una sola mano y con la otra asida a las vestiduras de Dios. De manera que la mayor institución científica que ha existido en España y que todavía existe, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fue fundada con una inspiración católica por los católicos José Ibáñez Martín, miembro de la Asociación Católica de Propagandistas, José María Álvarez de Herrera, miembro de la Asociación Católica de Propagandistas y del Opus Dei, Antonio de Gregorio Rocasolano, probablemente también miembro de la Asociación Católica de Propagandistas, Miguel Asín Palacios, cura católico, y Juan Marcilla Arrazola. Que me vengan a mí y me cuenten por qué se dice como un mantra, sin base científica alguna, que la Iglesia Católica ha sido enemiga de la ciencia en la España del siglo XX. Esto no es nada comparado, esto es la punta de la punta del iceberg de lo que os vamos a ir contando en Mater Mundi. Hechos concretos que no sostienen el discurso laicista imperante de que para que la ciencia avance lo que hay que es quitar la religión. No, mire usted, pero sí que son compatibles. Por lo menos en la Iglesia Católica. No sabemos si en otras iglesias lo serán, pero en la Iglesia Católica, en España, por favor, a ver si, no sé, intentamos desde Mater Mundi convenceros un poquito a los que profesáis la fe católica e incluso ofrecer a los que no la profesan, en ese ámbito del que hablaba Benedicto XVI del atrio de los gentiles, para que se convenza quienes no crean de que eso no es cierto y acaso lleguen a creer, porque los caminos del Señor son inescrutables. Queridos, hasta la próxima, seguimos.